Bueno, atención, porque este 2019 a nivel mundial cumple 50 años de vida el Fondo de Población de las Naciones Unidas y esta tarde vamos a repasar un poco su gestión, su historia, pero también sus metas de ahora en más. ¿Y quién mejor que Ana Angarita, que es la representante del UNFPA en Bolivia, que nos visita nuevamente después de 2 años? ¿Cómo pasa el tiempo? Bienvenida, Anita. Gracias, buenas tardes, Casimira. Es un gusto estar aquí en tu programa. No puedo creer, así como han pasado 50 años del UNFPA, que han pasado 2 años sin haber vuelto. Así vuela el tiempo. A este escenario. Anita, ¿cuántos años en el UNFPA tú? Casi 30 de los 50. Imagínate. Sí, casi 30 años voy a cumplir en mayo del año entrante. Bueno, tú has estado viajando mucho con ellos. Sí. Porque tú eres colombiana de nacimiento, Soy ¿no? colombiana y empecé mi carrera en México. Sí. Hace 29 años y medio y bueno, he estado en puestos de nivel gerencial en la sede, puestos técnicos, puestos de coordinadora regional y ahora estoy como representante para Bolivia. Bueno, pues realmente hay mucho que hablar, pero antes el menú, Oscarito, hoy una vez más a elección. Claro, ¿no? a elección y Qué por supuesto bárbaro. con el toque de Café Ciudad. Hoy tenemos para nuestra invitada un pique macho tradicional que le va a encantar y para Casimira un lomito especial. Ahí está el pique, vemos en pantalla qué exquisitez a esta hora de la jornada. Gracias a Café Ciudad, que está en 2 lugares muy céntricos, en la Plaza del Estudiante y un poquito más abajo frente al monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias, Oscar. Anita, son muchos años de trabajo en pro de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. ¿Cuánto se avanzó a la fecha? Porque bueno, estamos hablando que a nivel mundial son 50 años, pero en Bolivia, ¿cuánto se avanzó? Bueno, podré decirte que los avances han tenido sus retrocesos. Los avances los podríamos decir que se concentran en 2 etapas principales, ¿no? En los años 70-80, donde se da todo un marco y una práctica y un ejercicio que es pasar de la planificación familiar a la salud sexual y reproductiva, ya después te doy más detalles, y una etapa muy importante que es esta última de los años 90 a la fecha, donde ya podemos hablar de un mayor ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres. La preocupación ahí, a pesar de los avances, es que en el caso de las adolescentes, obviamente no han logrado ese acceso a la anticoncepción, a hacer respetar sus cuerpos por el número tan alto de embarazos, por las muertes maternas como resultado de esos embarazos. Pero en estas 2 etapas han habido avances muy importantes que empiezan, digamos, en conferencias internacionales de Naciones Unidas, cuando se habla del derecho que tienen las familias, las parejas, a decidir el número de hijos que desean tener, cuándo desean tenerlos, pero sigue siendo, digamos, una decisión al interior de las familias, de la pareja, donde por supuesto, si hablamos de pareja, siempre es el padre o la pareja hombre quien decide si la mujer puede planificar o no, o cuántos hijos tener. Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Realmente, ¿cuánto ha cambiado esa decisión de las mujeres sobre cuándo y cuántos hijos desean tener? Y tienes razón, ahí está el hombre también que juega un papel importante, pero a veces es tan importante que se sobrepone a la decisión que podamos tener nosotras las mujeres. En porcentaje, ¿cuánto se habrá avanzado? Pues mira, te puedo ahorita? decir, por ejemplo, en 1969, las mujeres en Bolivia tenían 6 hijos. A la fecha, se ha reducido y ha descendido a 2 por 2 hijos. Entonces te habla de que ha habido un decremento, un descenso, que puede decirte que hoy en día tienen mayor acceso a la salud sexual y reproductiva, hay una mayor oferta de anticonceptivos, hay mayor información, por ejemplo, sobre la sexualidad, pero como te decía,
sigue siendo rezagado Sí. un grupo muy importante que son las jóvenes entre los 15 y los 19 años y que más aún ahora en Bolivia se están registrando embarazos en menores de Sí. 14 años. Yo sé que ustedes han presentado y han informado acerca de esto que nos das a conocer. Está su preocupación porque hemos tenido un escaso avance en cuanto al control de embarazos en adolescentes, en menores, ¿no? No, y te digo, es decir, no solamente en Bolivia, pero a nivel mundial, a nivel regional, en nuestra propia región de América Latina, han habido avances normativos, han habido leyes, programas que favorecen de alguna manera la decisión de las mujeres sobre su vida, su cuerpo, sus embarazos. Pero el problema, y esto sí quisiera resaltarlo, es cómo mejorar esa brecha tan grande que existe para las menores Sí, de claro. 15 años, las menores de 14 años, y tú seguramente si tienes conocimiento de estos últimos embarazos como resultado de violaciones sexuales en Terrible. niñas de 14, 13, 12 hasta 11 años. Entonces es importante resaltar que a lo largo de estos 50 años el UNFPA, que se establece en 1969, ha venido acompañando estas políticas, ¿no? Antes eran políticas dirigidas a un control de la natalidad porque se hablaba de una superpoblación. Ahora estamos hablando de políticas acompañadas de derechos para las mujeres. Claro, es decir, las adolescentes ya tienen una educación integral. Se está llegando a lo que ustedes esperaban. Has tocado en el punto que sigue siendo un desafío, y lo sigue siendo no solo en Bolivia, sino en América Latina, es la falta de una currícula de educación sexual integral que informe a la y al joven, ¿sí?, sobre temas de sexualidad, sobre anticonceptivos, sobre cómo protegerse, cómo evitar violencia. Es decir, es todo un paquete para las jóvenes. Y hemos estado, sí, con el Ministerio de Educación ha habido avances, sobre todo a nivel departamental, municipal, pero nos hace falta una política a nivel nacional. Y a eso le estamos nosotros apuntando también. Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos hablando de un tema tan importante. No se separe. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de nuestras adolescentes, pero también vamos a hablar de la violencia que ha crecido. No decrece, crece. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No se separe. Bueno, y nosotros continuamos hablando. Antes de entrar al tema de violencia, me gustaría hablar de esa cumbre mundial que se va a llevar a cabo por los 25 años. ¿De qué nos va a contar enseguida Anita? Gracias. Sí, este año no solamente son los 50 años del Fondo de Población de Naciones Unidas, sino son también los 25 años de la gran Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que tuvo lugar en 1994 en el Cairo, Egipto. Y es importante mencionarla por varias razones. Una es porque la Conferencia de Cairo del 94 cambia de paradigma. Ya no era un paradigma de control de la natalidad, de las mujeres como objeto, como dato de planificación familiar, como dato demográfico, sino que se pone al centro a las mujeres con sus derechos. Y ahí empezamos a hablar de derechos sexuales, de derechos reproductivos, y vinculado a una agenda de desarrollo sostenible, en la medida en que las mujeres tuvieran control y ejercicio sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, obviamente estaríamos contribuyendo a largo plazo en una agenda de desarrollo sostenible. Entonces, Cairo se convierte en un hito en el 94 para las mujeres, y aquí quisiera resaltar también el importante papel que jugaron las organizaciones sociales, los grupos feministas, las mujeres feministas, en llevar esa agenda y ponerla al centro. Y fue una agenda que hoy en día, 25 años después, estamos nuevamente reconociendo por sus valores, por el cambio que hizo en la vida de las mujeres.
Y en noviembre de este año, del 12 al 14, se llevará la Cumbre Mundial en Nairobi, Kenia, que básicamente busca recordarle a los estados su compromiso desde el 94, ¿no? Recordarle a los estados que tienen un compromiso con esa agenda de Cairo que sigue aún incompleta, porque están todas estas brechas de las cuales hablábamos, y nuevamente recordarles sus compromisos y ratificar esos compromisos nuevamente con una línea de tiempo antes del 2030, porque están vinculados ahora a la Agenda 2030, para que entre todos los estados del mundo puedan contribuir a cerrar y hacer un sueño esa Agenda de Cairo. Qué bien, qué bien. Ahora sí, hablaremos de la violencia hacia las mujeres. Nosotros en Bolivia estamos aterrorizados al ver las cifras, ¿no? Cada vez con más saña, cada vez con más bronca hacia nuestras mujeres, pero también hacia nuestros niños, porque si le hacen daño a la mamá, a la tía, a la hermana o a la abuelita, esto afecta a la familia en general. Entonces, esto en vez de ir decreciendo, va creciendo. ¿A qué atribuye, Anita? Bueno, lamentablemente sí, las cifras siguen en aumento. Por decirte algo, cada 3 horas se embaraza una niña de 15 años. Claro. Y nos puede decir esto, que es resultado de violencia sexual, sí, de una violación. Existe una normativa muy importante en el país, la Ley 348. Existe ahora un servicio que se ha establecido por orden presidencial de despatriarcalización, Servicio para la Mujer, con quienes estamos trabajando con Fondo de Población de Naciones Unidas apoyando estos esfuerzos. Pero sabes que puede haber mucha normativa, es indudable que se necesita mayor presupuesto, se necesitan capacidades y que baje de lo nacional a lo departamental, municipal, comunidades. Pero hay algo que necesitamos con fuerza abordar, es el tema cultural, ¿no? Es decir, tenemos estadísticas que nos dicen que la niña cuando entra ya a menstruar es considerada una mujer, entonces se espera, ¿no? Y eso pasa en muchos lugares en Bolivia como en otras partes del mundo y de Latinoamérica. Entonces tenemos que empezar a hablar de normativas culturales, normativas que realmente llegue a las familias, llegue a las parejas, llegue a esa misma adolescente, que se extienda también al sector educación, porque indudablemente se está tratando de mejorar el sistema de justicia, es decir, esa ruta de violencia, pero no es posible que una mujer o una joven que acude a denunciar una violencia corra la suerte de que su denuncia no sea aceptada, que no reúna las condiciones. Y si fue aceptada, suelten al agresor. No, al agresor a los pocos meses, ¿no? Y que esté nuevamente en peligro. Pero mira, tenemos datos recientes de 10 denuncias que se presentan, 4 siguen un proceso. 4 de 10. Imagínense. Entonces ahí nos está hablando de un 10. Porcentaje sumamente importante. Entonces hay esfuerzos importantes desde el Estado, desde la sociedad civil, desde las agencias de cooperación, como el Fondo de Población de Naciones Unidas, pero necesitamos profundizar en esos aspectos culturales de patriarcado, de machismo. Esto es un mea culpa para todos, no solamente para instituciones, sino, como decías, Anita, ¿no? Es la cultura, ya tenemos nosotros que empezar a desarraigarnos de cierto tipo de cultura que nos hace daño, ¿no? Entonces queremos que Cairo simbolice nuevamente esa deuda que tenemos con las mujeres del mundo, con las mujeres en Bolivia, porque no se ha completado ese compromiso. Entonces es un llamado para que las altas autoridades puedan participar en esta cumbre, comprometiéndose con acciones, ojalá con financiamiento también, para programas de prevención de embarazo, de violencia. Se necesita, como decías, bastantes recursos, Anita, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los departamentos en Bolivia con mayores avances en esto que venimos hablando, en los derechos
sexuales y reproductivos. ¿Cuáles han tenido mejores notas? A ver, desde el nivel nacional, pues obviamente, como mencionaba, ha habido una normativa que ha tenido sus avances y retrocesos, porque por ejemplo en 1976 ya había un programa de salud sexual y reproductiva por parte del Ministerio de Salud. Empiezan a surgir organizaciones no gubernamentales como el CIES, como AVES, que empiezan a hablar de programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que tienen programas de educación para la sexualidad, pero ha dependido también mucho del gobierno, que ha estado de pie, por decirlo así, cómo han oscilado, digamos, esos avances y esos desafíos o retrocesos. Hoy en día podría decirte que hay la base dentro del Ministerio de Salud, hay están los técnicos, están la infraestructura, están los programas, pero hay que darle fuerza, ¿no? Es decir, para que no solamente se queden a nivel nacional como una ley o un programa de salud sexual y reproductiva, sino que llegue hasta los servicios de salud. Entonces, en estos momentos, y espero ahora con el servicio de despatriarcalización y para la mujer, que se refuercen esas acciones que ya están dentro del Ministerio de Salud, pero que se expanda y lleguen a aquellos rincones, aquellas áreas remotas, rurales, comunidades muy alejadas, donde no llega ni el servicio ni la información. Eso queremos todos. Hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, pero felicidades en estos 50 años. Muchísimas gracias. A nombre tuyo, Anita, para todos quienes trabajan en el UNPA. Muchísimas gracias. Salud por eso. Salud, gracias. Hasta una próxima oportunidad, que no sean otros próximos por 2 favor, años, no. por favor, que sea antes de Cairo. Exacto, antes del Cairo, así es. Amigos, gracias, los dejamos con el noticiero del mediodía. Cuídense, permiso. Chao, chao. Gracias. Casimira en familia.